Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Acá nos encontramos entonces en un nuevo podcast. Este canal, Hablemos Educación, es una extensión del colencasa.com en donde tratamos temas de política. En el colencasa.com tratamos temas más de ciencia relacionados con la educación, pero acá vamos a hablar de política relacionado a la educación. Y hoy toca hablar del lenguaje inclusivo y cuál es el problema con el lenguaje inclusivo. Quienes lo promueven dicen que justamente es para la inclusión, es por el bien de todos, para que todos nos sintamos bien, todos nos sintamos partes de una sociedad que además sea comprensiva con los sentimientos de los demás. Entonces, ¿por qué hay una resistencia ante esos postulados? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Desde acá nosotros coincidimos que el lenguaje inclusivo que promueven, el de la E, el TODES, está mal y justamente lo mejor es lo que está sucediendo y es que no está imponiéndose pese a que así lo intentaron. Y eso lo dijo claro Victoria Donda cuando dejó el INADI. Una de sus misiones había sido el querer imponer, el tratar de imponer el lenguaje inclusivo en la educación. No tuvo éxito, no están teniendo éxito, el lenguaje inclusivo está en retroceso y eso para nosotros es algo muy positivo, pero vamos a hablar acá del por qué. Antes que nada, queremos aclarar que el lenguaje inclusivo real, que trata acerca de eliminar las distinciones de género en el lenguaje, está perfecto. No hay ningún problema con eso. El lenguaje es una manera de comunicarse y si al grupo le molesta que se esté diciendo los hombres, está perfecto no utilizarlo y en su caso tenemos palabras para poder reemplazarlo porque el español es un idioma muy rico. Podemos decir, por ejemplo, las personas. Entonces, todos estamos contentos. Por lo tanto, no es una crítica al lenguaje inclusivo real, sino al lenguaje inclusivo de la E, al TODES. Vamos a abordar por qué. Bueno, primero un segundo me tomo el mate. Bien, vamos a lo nuestro. Primero recordemos un poco cómo fue el origen de este lenguaje inclusivo. Se hizo popular, mejor dicho, a nivel social, por una entrevista que se hizo en una de las tomas de escuelas que hubieron en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No me acuerdo bien qué colegio, pero no viene al caso. El punto es que durante esa entrevista se estaba entrevistando a una persona que era parte del centro de estudiantes de dicha escuela y hablaba con la E. Chiques, todes, nosotres, todas esas cosas. Bueno, a partir de ahí, obviamente, los medios de comunicación, siempre muy necesitados de llamar la atención y hacerse los jóvenes y populares para poder mantener ciertos niveles de rating, se prendieron en eso y lo vieron como genial. Incluso TN en su aplicación pone el Todes Nosotres. TN se llama Todos Nosotros y en la parte que tiene que ver con sociedad pusieron el Todes Nosotres. Página 12, sin dudarlo, empezó a subir entrevistas y artículos que utilizan el lenguaje inclusivo. Vieron universidades que empezaron a aprobar exámenes, a permitir, mejor dicho, exámenes o tesis que tengan lenguaje inclusivo. Entonces, obviamente, todo el aparato mediático, todo lo que es el status quo, empezó a fomentar este lenguaje porque es un lenguaje bueno. Según lo que ellos dicen, es para poder incluir a todas las personas. Y si alguien no se siente identificado, no tiene por qué ser obligado a ser denominado de esa manera. Cosa que coincido dentro de la medida en que nos mantengamos dentro de lo que es un poco el uso de la razón. Repito, el lenguaje inclusivo real no dice que las mujeres tienen que ser sometidas al término con O. Tenemos un montón de palabras que nos permiten sustituir los términos que utilizan la O. Pero bueno, no. En este caso se hablaba de implementar el TODES. Entonces ahí ya empezamos a tener una señal de alarma que nos revela un poco qué pasa con este lenguaje inclusivo. Porque resulta curioso que algo que hacen alumnos en una escuela de repente tenga tanto eco en la política y en los medios de comunicación. Y ahí es donde surge la cuestión. Este lenguaje inclusivo resulta que no es algo inventado o promovido por los adolescentes, es algo que ya se está haciendo en algunos países del mundo, se está intentando implementar. ¿Y quiénes lo intentan implementar? La política. Casualmente, los partidos políticos que copian las cosas que se hacen en el norte, por más que sean muchos de ellos anticapitalistas y lo que se quiera, muchas de las luchas que ellos dicen, mejor dicho, muchas de las autodenominadas luchas que ellos dicen tener, son un eco de las que tienen lugar en Europa o en Estados Unidos. Y el lenguaje inclusivo casualmente era una que tenía lugar en Europa o Estados Unidos. ¿Cuáles son estos grupos que copian estas luchas, entre comillas? Los partidos principalmente de izquierda.
¿De dónde eran estos alumnos del centro de estudiantes? De izquierda. Estos grupos de centros estudiantiles, lejos de priorizar el estudiantado, como ellos dicen, o a la comunidad estudiantil, mejor dicho, quizás, como ellos dicen, se preocupan por la política exterior. Por eso en las universidades suelen tener tanto conflicto cuando se están hablando de ciencias duras. Tienen mucho éxito en sociología, en humanidades, psicología, periodismo, porque unifican la carrera con la vida política, y eso es un adoctrinamiento que eventualmente ya hablaremos. En las otras ciencias, las que son más duras, las que necesitan un contenido mucho más duro y más teórico, más técnico, les suele ir terriblemente mal. En las que triunfan es porque las demás agrupaciones son peores. Lo mismo sucede con los centros de estudiantes escolares. Lejos de importarles en realidad, por ejemplo, qué sucedía el 2020 con la escolarización, se abocaban a militar aquello que los políticos le dictaban. Entonces eran más bien, o son más bien, un títere de la política. Y bueno, entonces, con esto vemos que los partidos políticos querían inventar un nuevo conflicto donde no lo había, o la nueva, mejor dicho, sosteniendo la básica estructura marxista de opresor-oprimido, buscaron opresores y oprimidos en donde no lo sabían para generar un nuevo conflicto y poder seguir viviendo de eso. Porque la izquierda, recuerden, no vive de sus victorias, vive de los conflictos. Mientras que la sociedad se encuentra en un mejor estado de bienestar social, la izquierda tiene que recurrir a conflictos cada vez más extraños, como por ejemplo el que sucedió en Chile, en donde porque aumentó 4 centavos de dólar el metro, hicieron una protesta y prendieron fuego el metro. O sea, antes de pagar 4 centavos más preferimos no solo no tenerlo, sino que nadie lo tenga. A día de hoy obviamente aumentó mucho más que 4 centavos de dólar, pero ya no hay protestas. ¿Por qué? Porque entró Boric al gobierno. Curioso. Pero bueno, el punto es... un segundo, por favor. Perdón, mi gata tenía que salir. Bien, el punto es entonces que nos terminamos encontrando con que este lenguaje, lejos de ser algo espontáneo, tiene como titiritero a los partidos políticos. ¿Y esto qué trajo consigo? La división. Si hay opresor y oprimido, quiere decir que estaban buscando que haya gente que no quiera aceptar el todes para ahí poder tener el conflicto del cual tanto se sustentan. Y ahí es donde empezamos a encontrar ciertos conflictos. ¿Por qué? ¿Cuál es la manera entonces de diferenciar a los que dicen todos de los que dicen todes? Mediante la moral. Básicamente hacen una ecuación muy simple porque es un mensaje armado en realidad para adolescentes. Por eso buscan que sea muy simple, muy esencial. ¿Qué es lo que dicen? El todes es inclusión, es para que todos nos sintamos bien, es para que todos formemos parte de esta gran sociedad. ¿Por qué alguien se opondría a eso? Bueno, entonces ellos dicen, ¿y quién se va a oponer? Se va a oponer una persona que esté en contra de que la gente se sienta bien. Se va a poner una persona que esté en contra de las disidencias. Entonces se va a poner una persona que sea homofóbica. Se va a oponer una persona que no quiera los mismos derechos para todos, con lo que es un antiderechos. Y así surgen con todos esos calificativos muy simplificados que se suelen utilizar en la política. Ni más ni menos en página 2 se llaman antiderechos a los que no opinan como ellos. Porque sí, el simple hecho de no apoyarlos implica que uno está en contra de un montón de derechos. Entonces, así nos encontramos con que se generó esta división a nivel social entre los que utilizaban el todes y los que no lo utilizaban. Obviamente, totalmente promovido desde los lenguajes todes. Porque muy tolerantes, pero no vayas a pensar en contra de ellos. Bien. Esta división, entonces, por supuesto que hizo que se generaran como mínimo 2 bandos. En realidad 3. Uno es el bando de los que eran férreos defensores, que vieron en esto una nueva lucha y por lo tanto la nueva oportunidad de viralizarse, de hacerse populares, de quedar bien, de ser los más buenos del mundo. Por el otro lado, la gente que con mucha lógica les empezaba a decir que en realidad mejor sería que aprendan un poco sobre su propio lenguaje antes de inventar uno nuevo, porque la O no es exclusiva del masculino, es plural. Las mujeres tienen un exclusivo para ellas, que es la A. Por eso se dice todas cuando son un grupo exclusivamente de mujeres. Pero cuando son hombres o un grupo mixto, se utiliza la O. Entiendo que haya gente que considere que, por ejemplo, si el grupo es más de mujeres que de hombres, se diga todas. Entiendo también que se utilice el real lenguaje inclusivo, que es decir, esas personas, el grupo, está perfecto. Pero no, se tenía que utilizar el todes, según los defensores de este nuevo lenguaje. Entonces, considerando el origen y la desinformación que tenían, obviamente que mucha gente se opuso. Ahí tenemos el segundo grupo.
Y luego aparece el tercer grupo que no sabía muy bien dónde pararse, que quiere mirarlo con buenos ojos porque entiende que lo bueno sería que todos se sientan bien, pero que hasta cierto punto no le termina de cerrar un lenguaje inventado de la nada. Así es entonces como para convencerlo surgieron argumentos como el que el lenguaje evoluciona. Y sí, por supuesto que el lenguaje evoluciona, pero no evoluciona por la imposición de un grupo político que maneja los medios de comunicación. Evoluciona porque la sociedad así lo hace generación tras generación. La Argentina tiene un ejemplo muy particular y es la incorporación del vos en lugar del tú. Y esa evolución, que obviamente, o sea, nosotros decimos vos en lugar de tú, a diferencia de nuestros países hermanos, esa diferencia proviene de España, de los modismos que se utilizaban en España, en la metrópolis y en lo que son los pueblos o las ciudades más tratadas como colonias. Se puede rastrear la evolución de ese término y se puede encontrar el porqué el vos que viene del vosotros. Así es entonces como la evolución tuvo lugar en el lenguaje español y este es un claro ejemplo. Pero no hubo una decisión política de ingeniería social de trasfondo que a su vez, lejos de buscar un lenguaje más nutrido, buscaba la división porque era necesario el conflicto. ¿Por qué digo que era necesario el conflicto? Porque justamente necesitaban que la ética y la moral estén involucradas. El que usa todes es bueno, entonces el que no usa todes, ¿qué es? Porque si decís todos, quiere decir que estás invisibilizando y oprimiendo. Entonces tampoco podemos decir que también sos bueno. Claramente sos malo. Se necesita esa división para que el conflicto tenga sentido, para que la razón de ser de este lenguaje en realidad tenga sentido. Entonces es así como nos encontramos con que fue un lenguaje inventado, un lenguaje que relaciona actitudes y perfiles de la personalidad y así se intentó imponer. Con más éxito en algunas áreas, con menos éxito en otras, pero la evolución nos está diciendo, la evolución del paso del tiempo, mejor dicho, nos está diciendo que están fracasando. Claramente están fracasando. La gente no está haciendo uso de ese lenguaje, no es popular, se utiliza solamente para las cuestiones de los grupos políticos, de la misma forma que antes se han utilizado otros términos. Como por ejemplo sororidad, es un término que no está ni bien ni mal, es simplemente una palabra con un concepto. Cuando se utiliza de manera correcta está perfecto, obviamente, para eso está el lenguaje, pero es una palabra que en realidad es difícil encontrarla lejos de espacios políticos. Después en la vida cotidiana no es normal su uso. Bueno, con el todes pasa lo mismo. Lo utilizan dentro de las comunidades políticas y quizás alguna de esas personas se anime a usarlo afuera, pero hasta ahí llegamos. Fuera de eso, ¿quiénes lo utilizan? Los que intentan sacar provecho. Periodistas, por ejemplo. Políticos, por ejemplo. Así que afortunadamente está en retroceso. Quienes los fomentan al tener el mayor poder que han tenido en este periodo, que es cuando, por ejemplo, Victoria Donda estaba en el INADI, nos encontramos con que no tuvo éxito. Y la verdad, siendo que tienen cada vez menos poder y la cultura es algo en lo que están en deuda, difícilmente pueda suceder algo que haga que esto cambie. Al contrario, es un lenguaje inclusivo falso que se ve cada vez más disminuido. Bien, eso es todo entonces por hoy. Cualquier idea, opinión, comentario, crítica, lo que quieran, nos podemos ver en la caja de comentarios. Muchas gracias por escuchar. Si se quieren suscribir, genial. Si no, también. Que tengan un buen día.